Ser un campeón invicto es una hazaña increíblemente difícil en el boxeo. Implica no solo talento y habilidades, sino también la capacidad de superar a los mejores oponentes sin errores. Es por eso que mantener un récord perfecto a lo largo de la carrera se convierte en un desafío cada vez más complejo, a medida que un boxeador asciende en el nivel de competencia. Dmitry Bivol, un boxeador considerado libra por libra, tuvo que salir de esta lista tras perder su invicto contra Artur Beterbiev en una valiente decisión de enfrentar a otro campeón de élite. En una época donde no todos los boxeadores están dispuestos a arriesgar su invicto contra un rival de alto calibre, Bivol mostró su valentía y compromiso con la grandeza al apostar todo en un combate histórico. Este selecto grupo de gladiadores no solo han ganado títulos, sino que lo han hecho sin conocer la derrota. En este video vamos a hablar de 10 de los mejores campeones invictos de la actualidad. Prepárate para conocer quiénes son los verdaderos reyes del ring. Número 10. Rafael Divino Espinosa. Rafael es una de las grandes promesas del boxeo mexicano. Nacido en Jalisco, México, Espinosa tiene un impresionante récord invicto de 25 victorias, con 21 de ellas por la vía del knockout, demostrando su tremendo poder en los puños. A sus 29 años, Espinosa ha realizado una defensa exitosa de su cinturón contra Chirino Sánchez. El estilo de Espinosa es agresivo, con un enfoque constante en presionar a sus oponentes. Destaca por su capacidad para combinar velocidad y precisión, lanzando combinaciones que suelen desarmar a sus rivales. No es solo un noqueador, sino también un boxeador técnico que sabe moverse en el ring, empleando ángulos y trabajando tanto al cuerpo como a la cabeza, lo que lo convierte en un peleador muy completo. Su pegada es su arma más poderosa, con un porcentaje de knockouts superior al 80%. A medida que continúe defendiendo su cinturón y tomando retos cada vez más grandes, su nombre se hará aún más conocido en la escena global del boxeo. Aunque no es tan mediático como otros boxeadores de su país, sus habilidades en el ring y su capacidad para noquear a sus rivales rápidamente lo están convirtiendo en uno de los favoritos del público mexicano. Próximamente se avecina un duelo de revancha entre el campeón y Robeisy, donde veremos si el Divino se consolida o pierde su invicto. Número 9. Yaron Boots Ennis. Yaron, con un récord invicto de 32 victorias con 29 knockouts, se coronó campeón mundial welter de la FIB en 2024 al vencer a David Avanesian. Este boxeador estadounidense es conocido por su velocidad, poder y técnica. Su estilo agresivo y su capacidad para noquear a sus oponentes lo han convertido en una de las estrellas emergentes más emocionantes del boxeo actual. Su victoria en 2024 consolidó su estatus como campeón mundial. Es uno de los boxeadores más explosivos de la actualidad. El estilo de Ennis se caracteriza por su agresividad controlada y su capacidad para mantener la presión sobre sus oponentes desde el primer asalto. A pesar de su naturaleza ofensiva, también tiene una defensa sólida, lo que le permite evitar daños mientras castiga a sus rivales con combinaciones rápidas y precisas. A sus 27 años, es considerado una de las futuras estrellas del boxeo estadounidense, y muchos lo ven como el próximo gran nombre en la división welter. El siguiente paso para Ennis es tener defensas exitosas y enfrentar a los demás campeones para unificar y ver si mantiene su invicto. Número 8. Shakur Stevenson. Shakur ha dotado a algunos de los mejores nombres en las divisiones de peso ligero y superpluma, incluyendo a Oscar Valdez y consolidarse como uno de los boxeadores más habilidosos de su generación. Con solo 27 años, tiene un futuro brillante por delante y mucha opción de peso ligero. Su mentalidad ganadora, combinada con una técnica impecable, lo hace un verdadero contendiente para dominar múltiples categorías en el futuro. Aunque es criticado por su manera elusiva de pelear, tiene una técnica envidiable, y veremos si puede seguir invicto en sus próximos desafíos contra los rivales mandatorios o los otros campeones de su categoría. Número 7. Junto Nakatani. Junto Nakatani, de Japón, con un récord invicto de 29 victorias con 22 knockouts, es otro destacado en la escena del boxeo. Actualmente es el campeón mundial OMB en peso gallo.
Nakatani ha dejado una huella significativa en su división gracias a su estilo agresivo pero técnico. Se destaca por su capacidad de controlar la distancia con su jab largo y su capacidad de rematar a sus oponentes con golpes potentes al cuerpo y la cabeza. Nakatani combina una notable inteligencia en el ring con una agresividad medida, lo que lo convierte en un oponente extremadamente complicado para cualquier rival. Su estilo de pelea ofensivo lo ha llevado a dominar entre Andrew Moloney y Alejandro Santiago, consolidándose como una de las figuras más importantes de Japón en las categorías pequeñas. A medida que avanza su carrera, muchos lo ven como un futuro contendiente para unificar los títulos en la categoría gallo. Y su invicto parece sólido mientras sigue enfrentando a oponentes de mayor calibre. Se espera un duelo de unificación atractivo contra los otros pesos gallo japoneses, donde veremos el crecimiento de Nakatani. Número 6. Gervonta Tank Davis. Su estilo agresivo y su capacidad para noquear en cualquier momento lo convierten en una verdadera amenaza dentro del ring. Entre sus victorias más destacadas están las peleas contra Leo Santa Cruz y Ryan García, quienes no pudieron resistir el poder destructivo de Davis. Davis es más que solo un pegador. Tiene un sólido fundamento técnico que le permite crear ángulos y oportunidades para su devastador gancho de izquierda. Es rápido, ágil y tiene una defensa subestimada, lo que lo convierte en un boxeador muy completo. Tank sigue invicto y sigue siendo un peleador que nadie quiere enfrentar, ya que tiene el poder para cambiar el curso de cualquier pelea en un instante. Se espera que pronto veamos la pelea de unificación contra Lomachenko, para ver el verdadero nivel de Gervonta con un nivel de oposición más elevado. Número 5. Jesse Bam Rodríguez. Desde Estados Unidos, Bam Rodríguez, con un récord invicto de 20 victorias con 13 knockouts, es una de las promesas más grandes del boxeo. A sus 22 años, se convirtió en el campeón mundial. Ha sido campeón mundial de 2 categorías, y hoy es el actual monarca CMB de peso supermosca. Rodríguez destaca por su habilidad técnica y su inteligencia en el ring, que le permiten dominar a oponentes con mayor experiencia. Ha logrado vencer a grandes nombres en su división, como Carlos Cuadras y Isri Saket Sor Rungvisai, y Gallo Estrada, demostrando que su invicto no es casualidad, sino producto de una habilidad excepcional. Rodríguez tiene un estilo de boxeo basado en la técnica, con excelente control de distancia y una defensa sólida. A pesar de no ser un noqueador natural, su capacidad para acumular golpes y desgastar a sus rivales es impresionante. Además, tiene una inteligencia de ring notable, capaz de leer a sus oponentes y cambiar su estrategia sobre la marcha. Rodríguez es visto como una de las futuras estrellas del boxeo, y su invicto refleja su ascenso meteórico en una de las divisiones más competitivas del boxeo. Si sigue por este camino, es probable que siga añadiendo más títulos a su creciente colección. Veremos si tiene la capacidad de barrer con los otros campeones de la división. Número 4. Con un récord de 21 victorias, con 20 knockouts, Beterbiev es conocido por su poder abrumador y su capacidad para mantener la presión durante toda la pelea. Su estilo agresivo y físico ha resultado imbatible hasta ahora, derribando a la mayoría de los oponentes que ha enfrentado en el ring. Este logro lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia de los semipesados, sumando un nuevo capítulo a su legado como uno de los boxeadores más temidos de la división. A sus 39 años, Beterbiev ha demostrado que la edad no ha afectado su capacidad para enfrentar y superar a la élite del deporte, lo que lo mantiene como uno de los campeones invictos más destacados del boxeo actual. Artur Beterbiev hizo historia el 12 de octubre de 2024, al convertirse en el primer campeón indiscutido de la categoría de peso semipesado bajo los 4 organismos principales, CMB, AMB, FIB y OMB. En una de las peleas más esperadas del año, Beterbiev venció a Dmitry Bivol por decisión mayoritaria en un combate extremadamente cerrado y disputado. Un juez vio empate, mientras que los otros 2 otorgaron la victoria a Beterbiev, lo que refleja lo competitivo que fue el enfrentamiento.
Aunque muchos periodistas especializados vieron la pelea como un empate, o incluso dieron la victoria a Bivol por un asalto, otros coincidieron con la decisión de los jueces. Esta victoria no solo consolidó el estatus de Beterbiev como una fuerza dominante en el boxeo, sino que también abrió la posibilidad de una revancha debido a lo ajustado del resultado. ¿Mantendrá su invicto en una posible revancha con Bivol? Número 3. Terence Crawford. Crawford es conocido por su inteligencia en el ring y su habilidad para ajustar su estrategia durante el combate. Es un maestro en analizar a sus oponentes y encontrar sus debilidades, adaptándose constantemente para controlar la pelea. Su poder de knockout, combinado con su defensa impecable, lo convierten en una amenaza tanto en el ataque como en la defensa. Además, su mentalidad fría y calculadora le ha permitido mantenerse invicto en una carrera llena de desafíos, enfrentando a los mejores de cada división. Su legado como uno de los más grandes de esta era ya está asegurado, pero Bot sigue buscando más retos para agregar a su impecable récord. Su habilidad para noquear y su inteligencia en el ring lo han convertido en uno de los mejores libra por libra. Actualmente está en su etapa final de su carrera, nos tiene acostumbrado a pelear una vez por año, veremos qué desafíos tiene en sus próximas peleas. Número 2. Oleksandr Usyk. Usyk es el orgullo de Ucrania y un ejemplo de perfección técnica en el boxeo. Con un estilo táctico que combina una excelente movilidad y dominio del ring, Usyk ha logrado mantener su invicto tanto en peso crucero como en los pesos pesados, donde actualmente es el campeón unificado de los 4 organismos, tiene récord de 22 victorias con 14 knockouts. Antes de conquistar los pesos completos, fue el primer campeón indiscutido en la historia de los cruceros. Sus victorias recientes sobre Anthony Joshua y Tyson Fury lo consolidaron como uno de los peleadores más dominantes de su generación, demostrando que la inteligencia en el ring puede ser tan letal como la fuerza bruta. Lo que hace de Usyk un peleador único es su habilidad para moverse con la agilidad de un peso ligero, pero con la potencia y resistencia de un peso pesado. Su inteligencia en el ring le permite neutralizar a boxeadores más grandes y fuertes, y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo convierte en uno de los boxeadores más difíciles de enfrentar. Usyk no solo es un campeón invicto, sino una leyenda en construcción. Próximamente enfrentará de nuevo a Tyson Fury. ¿Podrá mantener el invicto después del combate? Número 1. Naoya Inoue. Desde Japón, Naoya Inoue es uno de los campeones invictos más temidos del boxeo actual. Apodado El Monstruo, su poder demoledor y precisión quirúrgica lo han llevado a conquistar títulos en 4 divisiones, y en 2 de ellas indiscutido, siendo campeón de peso mini mosca, super mosca, gallo y super gallo. Actualmente, Inoue, con récord de 28 victorias con 25 knockouts, ostenta los 4 cinturones de super gallo. Su capacidad para noquear a sus oponentes le ha dado una temible reputación. Entre sus logros más destacados está ganar el torneo World Boxing Super Series, donde derrotó a Nonito Donaire en una pelea épica. Lo que destaca de Inoue es su habilidad para ajustarse a distintos estilos de pelea. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, su pegada ha sido devastadora para rivales de mayor tamaño. Además, su capacidad defensiva lo hace un boxeador extremadamente completo, lo que le ha permitido dominar en cada división en la que ha peleado. Actualmente es considerado uno de los mejores libra por libra en el mundo. Lo convierte en uno de los campeones invictos más peligrosos y respetados. A lo largo de su carrera ha dominado en cada una de sus defensas, consolidándose como uno de los mejores libra por libra. ¿Podrá ser campeón mundial en una 5ª división? Mantener un récord invicto es un logro que pocos pueden alcanzar, y menos aún en el nivel más alto de competencia. La reciente pelea entre Beterbiev y Bivol demostró lo difícil que es mantenerse en la cima, con 2 de los mejores libra por libra, jugándose su legado y su invicto. La lista de campeones invictos sigue siendo un selecto grupo de élite, que representa lo mejor del deporte, y el coraje de boxeadores como Bivol, que se arriesgan enfrentando a la élite, eleva aún más el prestigio de aquellos que logran mantener su récord perfecto.
Si quieres conocer qué campeones mundiales se retiraron invictos, tienes que ver el siguiente video, hay que dar clic para verlo.